Hola, queridos conspiradores, conspiradores. Conspirators. Bueno, ¿qué les parece si hoy hablamos del nigromante? Esta gran figura, yo diría, de una mente verdaderamente brillante en el siglo XIX, uno de los liberales más poderosos, creativos, inteligentes, con una pluma verdaderamente terrible, en el buen sentido de la palabra, y que, bueno, yo creo que nada mejor podemos hacer que dedicarle un programa a este gran liberal mexicano, periodista, político, intelectual, escritor, todo lo que ustedes quieran, Ignacio Ramírez, el nigromante. Y por si no hubieras dicho poco, también soldado, también participa activamente en los ideales de lo que escribía, también se avienta como soldado, mucho mejor ideólogo que soldado, pero es sin duda un personaje que no siempre está recuperado, a la altura de Manuel Paino, a la altura de muchos otros, de Guillermo Prieto, muchos cronistas y muchos contemporáneos que forman parte de esa generación que dio esta patria y que después de la República restaurada, bueno, ya les conté el final, lucharon mucho por esa república. Maravilloso personaje, con una pluma envenenada que blandía como una espada, y pues, cito sus palabras. ¿Va? La república existe, y si no existiese la inventaríamos unos pocos, como hemos inventado la independencia y la reforma. Sí, creo que es uno de estos personajes que están detrás de los grandes militares, de Juárez, de ese gabinete brillante que tiene el liberalismo en los años de la Reforma y la Intervención Francesa, pero que está ahí presente y que son de los que construyen el Estado laico. Sí. Sí, bueno, claro, es el más poderoso constructor del Estado laico, sin duda. Exacto. Brillantísimo Bueno, por liberal. él, salud, sin duda. Salud, salud. Bueno, pues Ignacio Ramírez, bueno, ahora sí que, como se dice, de raza le viene al galgo, ¿no? Era hijo de un gran liberal mexicano y también de una mujer singular, porque la madre del nigromante recibía en su casa a todos los rebeldes de la época de la independencia, les permitía guardar municiones, pólvora, rifles, los asilaba en su casa. Era una segunda corregidora, una mujer valiente que apoyó todas las causas de la independencia con todos los riesgos que ustedes quieran. Y estos son los padres del nigromante. Y creo que por ello es importante ver su origen. Él no podía hacer más que eso. Pasa horas y horas en la biblioteca y estudia, y por eso se convierte en uno de los grandes filósofos del liberalismo mexicano. Él redacta, estuvo en la redacción de la Constitución del 57, estuvo también en la redacción de las leyes de reforma, de la expropiación del patrimonio del clero. Entonces, creo que es uno de los grandes forjadores del liberalismo mexicano del siglo XIX. Claro, y lo hemos platicado muchas veces también con Alejandro, el tema de esta generación que ya no son esos criollos que impulsan la independencia, sino que ya es ya pasamos, digamos, unas décadas tumultuosas, terribles en México, y empiezan a surgir estas ideas, estos jóvenes en donde ya se llevan el alma, la patria, lo traen, lo quieren, lo buscan y lo van a hacer desde el periodismo. Por ejemplo, él es abogado, como que es la vía que tienen todos estos liberales, y este abogado empieza a dar esas ideas de estas nuevas generaciones que querían finalmente un país absolutamente diferente y que se van por la vía muy difícil. Ahora sabemos el resultado de la historia, pero se van por esta vía del liberalismo, de una república no centralista, no con esa tradición que se había tenido durante 300 años, sino algo completamente diferente. Y yo pongo sobre la mesa, ¿creen que haya estado también influenciado y verdaderamente admirar este liberalismo norteamericano, o el nigromante ya es algo mexicano, ya es algo arraigado? Yo creo que ya es mexicano y que es de alguna manera el primer librepensador mexicano sobre esa lógica. Tal vez, bueno, leyó a Voltaire, pero no estoy seguro de eso. Lo que sí estoy seguro es que era un defensor a ultranza de la república, del Estado laico, de la educación para todos.
Sus enemigos lo llaman el nigromante porque decían que tenía pactos con el diablo y eran fuerzas oscuras. Y a él le divirtió muchísimo. Y entonces ya empezó a firmar con ese seudónimo. Es que acuérdate que nigromante era aquel... Artes oscuras, ¿no? Estaba dedicado a las artes oscuras, pero adivinaba el futuro poniendo sus manos en un cadáver. Ya. La nigromancia es eso, de eso se trata. Entonces, o de las entrañas de un muerto, o invocando a los espíritus. Por eso, él decían que practicaba la nigromancia. Obvio no, me parece que es muy buen seudónimo o apodo el que le pusieron. Ahora, evidentemente, por ejemplo, creo que ahorita lo que mencionaba Isabel, es muy importante mencionar que él nace en 1818. O sea, ya él va a tener uso de conciencia en el México independiente. O sea, a los 5 o 6 años ya México va a ser independiente. Todos los que habían nacido, digamos, a finales de los años 1790 y demás, son los constructores de esa primera república. Entonces, ellos iban a tener muy arraigado el modelo norteamericano, porque Estados Unidos todavía nos sorprendía a los mexicanos con lo ambicioso y lo hostil que sería para los mexicanos una vez consumada la independencia, porque acuérdense que inmediatamente que Estados Unidos manda a su embajador Poinsett, luego, aquí está $5 millones por Texas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el nigromante? No es que él solo ya tuviera una concepción de un México liberal, laico y demás, ¿no? Igualitario a partir de Estados Unidos, sino por la propia experiencia de que Estados Unidos tampoco era la opción, aunque fueran liberales, porque ya le había tocado a él ver la guerra de Texas en 1836, va a sumarse de voluntario en la de 1846-48 con los gringos. Entonces, hay que decirlo, él, Prieto, Altamirano, toda esa generación ya se crea o ya se construye intelectualmente con una suspicacia por Estados Unidos. Sin lugar a dudas. Pero hay una parte donde no hay que poner el acento, perdón. No. Que es la postura anticlerical del nigromante. Es decir, eso es muy importante porque él se da cuenta que de uno de los grandes enemigos de este país había sido el clero. Y él dice, claro, yo no me estoy metiendo con las convicciones espirituales ni religiosas de nadie. Yo lo que estoy diciendo es que las posturas clericales en la materia económica, en la materia militar, en la materia política, no deben ser. Los curas tienen que irse a las sacristías y de ahí no deben salir y no deben intervenir. Y claro, él se da cuenta de esto y veamos, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos nunca tuvo que luchar contra el clero protestante. Es decir, no tuvieron ese enemigo feroz que sí tuvo México durante todo el siglo XIX. Y bueno, por eso creo que ahí es donde él destaca. Por eso cuando él dice, no hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Que luego pasa la historia como Dios no existe. Gracias a Diego Rivera. Parafraseando Exacto. a Nietzsche. Y es falso. Es falso. Eso lo dice en su entrada a la Real Academia de San Juan de Letrán y se arma un escandalazo. Pero el tipo era, francamente, echado para adelante, por decir lo más suave que se me ocurre, Sí. ¿no? De unas convicciones férreas, potentes, maravillosas, sólidas. Y bueno, yo creo que es el primer gran enciclopedista mexicano. O sea, tomando la lógica de Voltaire y de Rousseau y de toda esa lógica del enciclopedismo y del liberalismo que emana de él, yo creo que se resume muy bien en la lógica del nigromante. Claro. Pero ¿cuál es Y nuestro sobre- hashtag hoy? Ok, el hashtag. El poder del periodismo es, pues una muestra, es justamente lo que hace el nigromante, porque un poco esta idea que tenían de que si eras liberal, eras ateo, tampoco me parece que sea correcto. Juárez no lo era. por supuesto, y tampoco Valentín Gómez Farías. Lo que sucede es la congruencia que tenían los liberales por decir, hay una institución del conservadurismo y del centralismo y de ese proyecto que no queremos, que es emblema, que es la Iglesia. Era una institución recalcitrante en lo que ellos no querían como país. Ahora, el ejemplo de los Estados Unidos me dejaste pensando, Paco. ¿A qué norteamericanos no sufrieron
el tema de los protestantes. Sin duda no fueron los originarios, porque si sufrieron algo, fueron justamente esa cerrazón religiosa. Cerrazón religiosa existe en todas las religiones. Pero quemaron un par de brujas, pero... No, se aventaron todas, fueron metiendo en las reservas, ni siquiera eran dignos de convertirlos, ni siquiera fueron dignos de convertir. En fin, me encantaría hacer un programa justamente sobre eso, sobre el protestantismo. Tampoco es, digamos, la panacea. No financiaron guerras ellos, ¿no? A ver, tenían más ingresos el clero católico que el gobierno federal. Bueno. 5 veces más que el gobierno federal. Claro, y era una estructura que duró 300 años. Sí. No existían bancos, le pedías dinero a la iglesia, en fin. Sí, habían bancos, se llamaban juzgados de capellanías y obras pías. Por eso, Y pero los, al final y los era- intereses eran piadosos. Pero al final, bueno, gracias a una capellanía, Morelos se hizo Sí, sacerdote. así es. Claro. Para que veas, le debemos al clero que tuvimos uno de nuestros grandes héroes de la patria. Claro, ya para la época de Estamos hablando del nigromante, ya esa institución ya no era viable en este proyecto que tenían estos liberales. Es un gozo leerlo, pero también lo que decía Guillermo Prieto, lo que decía Paino, lo que decían Altamirano, son como un colectivo. Son un colectivo, y también a lo mejor por eso el nigromante no destacó tanto como destacó, sí, pero digamos, ante el gran grueso de la historia. Yo que hubiera dado... Perdón. Porque es un colectivo. Ignacio Manuel Altamirano fue su alumno y habla de la erudición del nigromante y dice una frase que a mí me parece bellísima, que la voy a repetir, que dice, está hablando del nigromante, después de haber entrado a esas librerías erguido y esbelto, salió de ellas ligeramente encorvado y enfermo, pero erudito y sabio, eminentemente sabio. El Sí. poder de los libros, el poder de la Claro. educación, el poder de eso a lo que se acercó y de lo cual abrevó. Pues. Pero no te hubiera encantado estar cuando da su discurso en la Academia de Claro, las Bellas por Artes supuesto. de San Juan de Letrán, y cuando dijo, no hay Dios, pero además, fíjate, dice, se pregunta a él, ¿no? Y que tiene mucha actualidad lo que voy a decir. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Este es el doble problema cuya resolución buscan sin descanso los individuos y las sociedades. Descubierto un extremo se fija el otro. El germen de ayer encierra las flores del mañana. Si nos encaprichamos en ser aztecas puros, terminaremos por el triunfo de una sola raza para adornar con los cráneos de las otras el templo de Marte americano. Si nos empeñamos en ser españoles, nos precipitaremos voluntariamente en el abismo de la reconquista. Pero no, jamás. Nosotros venimos del pueblo de Dolores, descendemos de Hidalgo y nacimos luchando como nuestro padre por todos los símbolos de la emancipación, y como él, luchando por tanta causa, desapareceremos de sobre la tierra. Él dice, ¿cómo es posible que alguien pretenda un indigenismo puro? Los aztecas puros, ¿dónde está la raza? Claro, ¿Oíste, Vasconcelos? hoy yo te diría, es una perversión racial, ¿no? Decir, el indigenismo puro, los aztecas puros, no se vale. En fin, ese discurso que él da en la Academia, bueno, yo lo hubiera aplaudido hasta con los zapatos, ¿no? No se vayan, ahora regresamos para seguir hablando de el nigromante y esa generación de liberales que marcó a la República en el siglo XIX. Yo creo que hay varias cosas también importantes y coincido ahí con Isabel. No es un personaje de primer orden en el sentido de que sea muy conocido. O sea, todo el mundo te puede citar obras de Guillermo Prieto, de Ignacio Manuel Altamirano. Ojo, el nigromante no era escritor, no era de novela, era periodista. No. Así es. Existe la recopilación de sus obras, pero son obras periodísticas. Entonces, lo que encuentras ahí es exactamente el significado, y retomando nuestro hashtag, que es... El poder del periodismo es... Creo que lo representa perfectamente porque él asume una posición de periodista donde defiende la libertad y su libertad de crítica y de opinión. Y va a ser tan crítico dentro de los liberales como cuando le toca enfrentar a los conservadores o al Segundo Imperio. Y tiene que huir del país. Claro, bueno, y está exiliado y lo mandan a San Juan de Ulúa y luego regresa. O sea, digamos que a muchos periodistas del siglo XIX les pasó eso, pero eso no menguó la capacidad de crítica ni el miedo, ni le provocó miedo como para seguir criticando al poder, ¿no? Claro.
Ay, perdón, es que me quedé pensando, citando, dices Prieto o Altamirano, que pasaron a la historia. Yo creo que su tránsito hacia la historia tiene que ver con su defensa a ultranza de la República, del Estado laico, de la educación como única posibilidad para salir adelante. Y esto era, y en sus escritos periodísticos está plasmado de una manera con esa pluma envenenada que tenía. Con esa pluma envenenada, y que además es semilla, porque si tú ves los siguientes movimientos históricos de México, tú no podrías entender a unos Flores Magón o no podrías entender a unos hermanos Cerdán si no tuvieran esos ejemplos de ese periodismo valiente, de ese periodismo que a pesar de que los exiliaban y tenían que irse del país. Me pregunto, ¿qué pensará esa generación del tema de los chapulines actuales? Ese es el punto. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué en otros periodos históricos existía esta congruencia y que lo llevaban hasta las últimas consecuencias y después, no sé en qué momento la política se habrá pervertido o el periodismo incluso, periodistas también chapulines o chayoteros y también políticos chapulines y... Era muy cercano al presidente Comonfort. Y cuando se da cuenta que es un incongruente y que es un cobarde y que es un timorato, le dice, no sigo con usted. Y se va con Juárez. O sea, yo no creo que haya sido cobarde. ¿Quién? Comonfort. Era dubitativo, pero cobarde no. El propio Prieto dice que se comportaba como un espartano a la hora del combate. Y el problema era que cuando las decisiones políticas buscaba tanto mediar, tanto conciliar, le decían el medio sí, medio no, imagínate. Sí. Bueno, Si no, ese es otro tema. Digo, como vemos, cuando vemos que su mamá lo convence de dar un autogolpe de Estado después de haber jurado la Constitución del 57, yo no lo bajo. ¿Tú no le hubieras hecho caso a tu mamá? Por supuesto que no. No, pero insisto Mientes. Oye, insisto en esta idea de este grupo, de este colectivo, que si lo sumas, realmente tienen ese poder y esa fuerza de ola y de avance que se le ponen enfrente también a otros, que eran esos conservadores que también tenían mucho que decir. Que ese colectivo tenía un faro y una luz central que se llamaba Benito Juárez. Sí. O sea, porque yo creo, tú lo dijiste muy bien, mira, te estoy haciendo un elogio. Ahorita me vas a deselogiar, pero bueno. Uno de los mejores gabinetes, el mejor gabinete de la historia de este país es el de la República Restaurada, sin lugar a dudas, lleno de mentes brillantes, de otra palabra que no nos gusta, pero que sin embargo pega perfecto, es patriotas. Pero yo más que el de la República, yo diría que desde que llega Comonfort y luego Juárez 14 años, O sea, luego la República, los primeros... sí, porque ahí sí. están, por ejemplo, con Comonfort está Ocampo, está Juárez, Sí, bueno. está... Claro. O sea, creo que esa generación en el poder logró llevar al gabinete a gente muy valiosa que destacó. Pero ahora aquí voy a ser abogado del diablo. El Negromante. Paco. ¿Cómo? En 1876, Porfirio Díaz usurpa el poder dando un golpe de Estado contra Sebastián Lerdo de Tejada. Está clarísimo. Sí. Y lo apoya el Nigromante. Y luego se hace magistrado de la Suprema Corte por haber apoyado a Porfirio Díaz. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Son los claroscuros de los políticos. Bien bajado ese balón, nunca lo vamos a llamar Qué bueno, porque incongruencia. ya estábamos endiosando demasiado al Nigromante. Te voy a decir Al por qué. final es política, al final hay intereses. Obviamente sí creo que algo que definió a esa generación de conservadores y de liberales fue la congruencia con sus principios, pero también buscaban, o sea, también tenían que tomar partido. No era un grupo inmaculado que se convirtiera en los grandes acuerdo referentes contigo. de la patria. Totalmente de acuerdo. Cuando te plantas en tu tiempo y tu espacio y miras al alrededor y tienes que tomar decisiones, estas serán observadas por el flujo de la historia muchos años después. Pero en ese momento hay que verlo en contexto. Tú mismo lo has dicho muchas veces. Pero mira qué declaración, Espera, no le quita un ápice de su valor y de su certeza Claro. y de su inteligencia y de su brillantez. Y yo después quiero decir algo sobre el pantano que fue el liberal de Porfirio Díaz. Mira, dice, esta declaración de él es muy importante y a ti te va a encantar. Dice, la Constitución progresista debe considerar garantías individuales, educación laica y gratuita, igualdad de géneros, un México libre por la separación de la Iglesia y del Estado. Un hombre que hace 150 años hablaba de la igualdad de géneros, digo, mis respetos. No, por supuesto que se lo aplaudo y absolutamente. Y yo, Les digo, hay que ver. algo más que tengas que No, decir no, mal de mí. contestando a esa pregunta, porque además
Se lo cuestionan los hermanos Cerdán, que son liberales, que también su familia, del lado de la madre y del padre, eran liberales que habían estado en esta defensa de México en esos momentos aciagos. Pero le cuestionan a Díaz por qué traiciona, por qué si era este liberal maravilloso, por qué si era este liberal que había dado tantas luces y había defendido lo que se debía de defender. Entonces yo sí creo que esa figura es la que sigue el nigromante cuando empieza con su golpe de Estado, que también le pasó a Guerrero. O sea, lo dijiste muy bien, Benito, y me gustó. Toman decisiones en ese momento que creen las que van a hacer, o sea, ya llegaron con su proyecto. Y si tienen que hacer un maneje, pero ¿hasta qué costo, no? ¿Qué arena pantanosa? Claro, no te vas a aventar 30 años y vas a mandar a asesinar y todo lo que después hizo como dictador Díaz. Pero por eso sí, no creo que le debamos de cuestionar al nigromante por qué apoya a este liberal. Era el grandísimo liberal, Porfirio. Pero dice, por ejemplo, otra declaración de él que me encanta. Yo los estuve capturando. El crimen más grande que puede cometerse contra cualquier ciudadano es negarle una educación que lo emancipe de la miseria y de la excomunión. O sea, que creo que ahí también coinciden los liberales. Juárez tiene una serie de frases acerca de la estúpida pobreza y la necesidad de la educación. No el trato preferencial a los pueblos indígenas, sino con educación los ibas a integrar a la república. A una república, ibas a emanciparlos de ese colonialismo en el que se encontraban. Paternalismo, colonialismo. Que es el que seguimos viviendo hoy en día. El trato a los indígenas hoy en día es el mismo o muy similar al que brindaba la corona en el México virreinal, o el paternalismo porfirista, o el paternalismo del PRI. Trátalos de una manera especial, viva el indio muerto, no sabemos qué hacer con el indio vivo. A eso le sumas el patriarcado. No, ya son más tradiciones, que por tradiciones tienes que ir en contra de los derechos humanos de una niña y la vendes hoy, 2021, porque quieres un celular o quieres una vaca o quieres... Realmente son conceptos que yo sí creo que esa generación de liberales a rajatabla hubieran puesto la ley absoluta. Será mucha tu tradición, pero esa tradición va en contra de la ley, del individuo, mujer, hombre. No nos solapemos en esa falta de poner la ley o en esa impunidad para echar la culpa y decir, pues es que son tradiciones. Nunca lo hubieran permitido los liberales de Juárez. Pero fíjate que es una generación que cree mucho en la ley y sin embargo no les toca gobernar con la ley. Con ella, sí. O sea, la Constitución del 57 se llevó un año, viene el golpe de Estado, luego vienen los 14 de Juárez de presidente, la intervención, la guerra, se restablece la Constitución. ¿Qué hace cuando se restablece la Constitución? Juárez pretende reformarla violándola. Porque quería meter el Senado nuevamente, pero no era como lo indicaba la Constitución, y entonces quiere hacer un plebiscito y que la gente vote, y eso no estaba contemplado por la Constitución. Hay una enorme diferencia entre la ley y la justicia. Bueno, claro. Y entonces... Y es muy peligroso. Bueno, por eso, por ser peligroso, tienes que adecuarla, adaptarla. Las leyes no son, más bien son perfectibles, claro. Lo sabemos perfectamente bien. Pero aquí el punto es que creo que esa es la gran discusión de los liberales. A Juárez le echan para atrás, entre ellos el nigromante, se oponen totalmente a esa convocatoria de Juárez para que la gente en la votación del 67 de septiembre acepte un plebiscito acepte modificar la Constitución por los caminos no señalados por la ley. Y se la detienen, no prospera. Ahora, el nigromante muere en 1879. No va a ver lo que va a hacer Díaz, no va a ser testigo. ¿De qué lado hubiera estado su pluma como periodista? Yo estoy seguro que del lado contrario al de Díaz, seguro. Porque basta con leer sus escritos y darte cuenta que... Yo creo que se hubiera cooptado, como sucedió... ¿Adocenado? Sí, no maiceado, sino realmente... Porque además tampoco iba a haber 30 años. No, claro, pero lo que pasó con Guillermo Prieto, o sea, todos más o menos empezaron a entrar como en esa dinámica, pues al final Porfirio Díaz representaba el liberalismo. La Pax porfiriana. Y que lo mató, eso es un hecho también, pero él gobierna del 76 al 80 y luego le da el poder a su compadre y luego regresa una vez más. Hasta ese momento nadie sabe que se va a extender la dictadura permanentemente. Claro. Pero también el conjugar el verbo hubiera es muy complejo. Digo, se conjuga en tiempo pluscuampendejo.
Entonces, yo creo que Paco, nunca había dicho sí, eso. sí, así se conjuga. Pero se llama, a ver, lo que Paco quiso decir es que el análisis histórico a veces es complicado. Si él hubiera, quién sabe. ¿Quién? Nuestro hashtag, el poder del periodismo es lo mismo que entonces, hoy en día. No. No. Bueno, A ver, No. fíjate, por ejemplo, No, perdón. Sí. Lo que se llamó en algún momento el cuarto poder se desvaneció, se escindió, se convirtió en otra cosa. bueno, pues ¿qué quieres con la dictadura de Porfirio Díaz de 34 años? ¿Qué quieres? Que quedara de periodismo, ¿no? No, y hablo de ahí no, hasta claro, acá. no. Yo O ahí sea, rescato el periodismo de Flores Magón y el de los Serranos. Bueno, pero ese después, periodismo fíjate, después de acaba, Madero. acaba el periodismo se acaba con, obviamente, con Porfirio Díaz. Pero después viene la dictadura perfecta. Y la dictadura perfecta, ¿qué quieres que te diga? ¿Cuál libertad periodística? Digo, ¿no? ya nos vamos. No, pero yo sí creo que el poder del periodismo está vinculado con la sociedad civil y que todos tenemos un poco de periodistas y que todos tenemos nuestras redes y realmente la opinión pública es el contrapeso. Y ahí yo prefiero la opinión del público que la opinión pública, porque la opinión pública significa gente que sale, da la cara y se convierten en los voceros del pueblo. Y no, la opinión del público es La completamente opinión del distinta. público, me encanta. De Venga. cualquier Me manera encanta. tenemos un político, un poeta, un filósofo, Salud. un jurista, un Salud. hombre Salud por el excepcional. nigromante. Salud por él, sin duda.